Hace 2 semanas me mudé a la casa de mi abuelo. Él falleció hace unos meses, y como no tenía a nadie más en la familia que quisiera hacerse cargo del lugar, me lo dejó a mí. La verdad es que no me quejo. Es una casa enorme, antigua, con ese aire vintage que tanto me gusta. Está en medio de la nada, rodeada de árboles y con un silencio que, al principio, me parecía relajante. Ahora, no estoy tan seguro. El primer día fue agotador. Llegué con mis cajas, mi laptop y mi perro, Max. Sí, tengo un perro. Es un labrador viejo y tranquilo, así que no esperaba que fuera a darme problemas. La casa estaba tal y como la recordaba de cuando era niño: muebles viejos, cortinas pesadas y ese olor a madera y polvo que parece impregnar cada rincón. Me sentí como en una película de terror, pero en ese momento me pareció divertido. Esa primera noche, todo estaba tranquilo. Max se acostó en su cama en el rincón de la sala, y yo me quedé despierto hasta tarde, viendo series en mi laptop. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché el primer ruido. Era como un golpe suave, como si alguien hubiera dejado caer algo en el piso de arriba. Me quedé quieto, esperando a ver si se repetía. No lo hizo. Debe ser el viento, me dije. La casa es vieja, y los ruidos son normales, ¿verdad? Pero entonces, Max empezó a gruñir. Nunca lo había escuchado hacer eso. Se levantó de su cama, mirando fijamente hacia las escaleras que llevan al segundo piso. Sus orejas estaban tiesas, y su cola no se movía. ¿Qué pasa, Max?, le pregunté, tratando de sonar calmado. Él no me hizo caso, solo siguió mirando hacia arriba, como si algo estuviera allí. Decidí investigar. Tomé una linterna que había traído en una de las cajas y subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el sonido me ponía más nervioso de lo que quería admitir. Cuando llegué al segundo piso, no había nada. Las habitaciones estaban vacías, tal y como las había dejado. «Estás imaginando cosas», me dije, pero entonces escuché un susurro. Era tan bajo que casi no lo noté, pero estaba allí, como si alguien hubiera dicho mi nombre. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezándome en el proceso. Max seguía mirando hacia arriba, pero ahora estaba temblando. Esa noche no dormí mucho. Los ruidos no pararon. Cada noche era lo mismo: golpes suaves, pasos en el piso de arriba y esos malditos susurros. Al principio, traté de convencerme de que era mi imaginación. «Estás estresado por la mudanza», me decía. Pero Max no estaba imaginando cosas. Cada vez que los ruidos empezaban, él se ponía nervioso, gruñendo y mirando hacia las escaleras como si algo fuera a bajar en cualquier momento. Una noche, decidí grabar lo que estaba pasando. Configuré mi laptop para que grabara audio mientras yo intentaba dormir. No fue fácil conciliar el sueño, pero al final lo logré. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Al principio, solo se escuchaba mi respiración y el tic-tac del reloj de la sala. Pero entonces, alrededor de la 1:30 de la mañana, los ruidos empezaron. Golpes, pasos, y luego, los susurros. Esta vez, eran más claros. Escuché mi nombre, una y otra vez, como si alguien estuviera llamándome desde lejos. Me sentí helado. No podía seguir ignorándolo. Algo estaba en esta casa, y no era mi imaginación. Decidí buscar en los papeles de mi abuelo, a ver si encontraba algo que me diera una pista. En el sótano, encontré una caja llena de documentos viejos. Había recibos, cartas y un diario. El diario era de mi abuelo, y estaba lleno de anotaciones sobre la casa. En una de las páginas, encontré algo que me dejó sin aliento. Hoy, el susurro volvió. Sé que está aquí, en la casa. No puedo seguir ignorándolo. Tengo que encontrar una manera de detenerlo antes de que sea demasiado tarde. No entendí qué quería decir, pero una cosa era clara: mi abuelo también había escuchado los susurros. El sótano siempre me había dado mala espina. Era oscuro, húmedo, y olía a tierra y moho. Pero después de encontrar el diario de mi abuelo, sabía que tenía que bajar allí. Tal vez había algo más, algo que me explicara qué estaba pasando.
Max no quería bajar conmigo. Se quedó en la parte de arriba, mirándome con esos ojos tristes que parecían decir, no lo hagas. Pero no tenía opción. Tomé mi linterna y bajé las escaleras de madera que crujían con cada paso. El sótano estaba lleno de cajas y muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Parecía sacado de una película de terror. Empecé a revisar las cajas, buscando más pistas. En una de ellas, encontré fotos viejas de la familia. Había una en particular que me llamó la atención. Era de mi abuelo, joven, parado frente a la casa. Pero algo en la foto no estaba bien. Detrás de él, en una de las ventanas del segundo piso, había una figura. Era borrosa, como si se hubiera movido mientras tomaban la foto, pero parecía una persona. Me estremecí. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué estaba en la foto? Seguí buscando y encontré una caja pequeña, cerrada con un candado. No tenía la llave, pero estaba tan desesperado por saber qué había dentro que la rompí con un martillo que encontré en una de las estanterías. Dentro de la caja había un montón de papeles y un objeto extraño, un amuleto de metal, con símbolos que no reconocía. Los papeles eran notas de mi abuelo, hablando de rituales y algo llamado el susurrador. Según las notas, era una entidad que habitaba en la casa, y el amuleto era la única manera de mantenerla a raya. No sabía si creerlo, pero no podía ignorarlo. Algo estaba aquí, y tenía que averiguar cómo detenerlo. Las notas de mi abuelo eran confusas, pero después de horas de leer y releer, logré entender lo básico. Había un ritual que podía contener al susurrador, pero no lo eliminaba por completo. El amuleto era clave, y tenía que ser colocado en un lugar específico de la casa, el ático. El ático era el único lugar que no había explorado. Nunca había tenido una razón para subir allí, pero ahora no tenía opción. Tomé el amuleto y subí las escaleras que llevaban al ático. Max no me siguió esta vez. Se quedó abajo, mirándome con esos ojos tristes. El ático estaba lleno de polvo y telarañas. Había cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. En el centro del cuarto había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos similares a los del amuleto. Según las notas, tenía que colocar el amuleto en el centro del círculo y recitar unas palabras en latín que mi abuelo había escrito. Lo hice. Coloqué el amuleto en el centro y recité las palabras. Al principio, no pasó nada, pero entonces, el aire se volvió frío y escuché un grito. No era un grito humano, era algo más profundo, más primitivo. Las paredes del ático empezaron a temblar y las sábanas que cubrían los muebles volaron por el aire. Me agaché, cubriéndome la cabeza, esperando que todo terminara. Cuando el silencio volvió, me di cuenta de que el amuleto había desaparecido. No sabía si el ritual había funcionado, pero algo había cambiado. Los ruidos se detuvieron y Max dejó de gruñir. Pensé que tal vez había terminado, pero estaba equivocado. Pasaron unos días en silencio. No hubo más ruidos, ni susurros, ni nada. Empecé a pensar que tal vez había logrado contener al susurrador. Pero entonces, una noche, Max empezó a ladrar como loco. Corrí hacia la sala y lo encontré mirando fijamente hacia las escaleras. Esta vez, no había duda, algo estaba allí. Subí las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Cuando llegué al segundo piso, vi algo que me dejó helado. En el pasillo, había una figura. Era alta, delgada, y parecía estar hecha de sombras. No tenía rostro, pero sentí que me estaba mirando. «¿Qué quieres?», le grité, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. En cambio, se acercó lentamente, flotando sobre el suelo. Retrocedí, pero tropecé y caí. La figura se detuvo justo frente a mí, y entonces, escuché su voz. Era un susurro, pero esta vez era claro. «Eres mío», dijo. En ese momento, recordé algo que había leído en las notas de mi abuelo. El susurrador no podía ser destruido, solo contenido. Y el amuleto que había usado no era suficiente. Necesitaba algo más, un sacrificio. No sé cómo lo hice,
pero logré levantarme y correr hacia el ático. La figura me siguió, flotando detrás de mí como una sombra. Cuando llegué al ático, tomé un cuchillo que había dejado allí después del ritual. Sabía lo que tenía que hacer. Si quieres algo, tendrás que tomarlo, le dije, sosteniendo el cuchillo frente a mí. La figura se detuvo, como si estuviera considerando mis palabras. Entonces, desapareció. No sé si lo hice bien, o si solo lo pospuse, pero sé que el susurrador sigue aquí, esperando, y no sé cuánto tiempo más podré mantenerlo a raya. ¿Crees que debería quedarme en esta casa? ¿O debería huir mientras aún pueda?